El Centro Cristiano de Amor y Fe presenta su programa Mensaje al Corazón. Palabras de amor y fe que emanan de la Santa Biblia. Mensaje al Corazón. Véalo de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Acompáñenme a la palabra en el primer libro de la Biblia, Génesis, el capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Libro de Génesis, capítulo 4. Y vamos a pasear bastante por la palabra, así que vuélvase diestro en la espada. Yo no sé si se pueda proyectar, para que el que no llegue rapidito lo alcance a ver ahí proyectado los versículos bíblicos que vamos a leer. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 4. ¿Cuánto llegamos? Bien, dice la escritura: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también, ¿qué trajo Abel? De los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor a Abel con agrado y a su ofrenda. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que andando el tiempo sintieron estos hombres traerle una ofrenda a Dios. La Biblia dice que las características de la ofrenda de Caín fue que él tomó del fruto de la tierra. No dice si fue lo mejor, no dice si fue de lo primero, simplemente dice que tomó del fruto de la tierra y lo ofreció a Dios. Pero en cambio Abel se tomó su tiempo para escoger lo mejor para Dios. Dice que cogió de lo primogénito, es decir, una primicia. Él escoge de lo primero. Y dice que no solamente dentro de lo que era lo primero, él escogió lo más gordo, lo mejor que podía ofrecer para el Señor, mostrando así que el ofrecer a Dios una ofrenda tan especial como lo es la primicia. La primicia quiere decir los primeros frutos. Primicia quiere decir lo primero que se le ofrece a Dios. Y este hombre siente en su corazón ofrecerle a Dios lo primero de sus ovejas y lo más gordo de ellas. Y dice la palabra que por causa de ello él hace un precedente y desencadena una bendición enorme, porque dice la palabra que su hermano, dice que en el versículo 5 dice, pero miró Dios, terminando el versículo 4, dice, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Y en el verso 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó de su semblante. Dice que a Dios le agradó la actitud de Abel. A Dios le agradó que Abel hubiese ofrecido lo primero, pero aún de lo primero ofreció lo mejor de lo primero. Ofreció lo mejor de lo mejor que podía entregar a Dios. No porque la ley se lo dijera, entienda esto. No porque hubiese un decreto de parte de Dios que le ordenara al hombre que lo hiciese, sino porque él siente en su corazón que Dios merece lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Qué rico cuando uno no hace las cosas porque le toca, sino porque te nace voluntariamente, como hablábamos ahora en las ofrendas. David no ofrece eso porque Dios le hubiera ordenado que lo hiciese. Es más, cuando David quiere hacer una casa para Dios, Dios le dice, mira David, me agrada que tengas tal deseo en tu corazón, pero yo no estoy pidiendo casa. Y además, David, si tú quisieras ofrecerla, tú no puedes porque eres un hombre de guerra, me la va a ofrecer un hijo tuyo. Y Dios se lo concede, pero a Dios le agradó lo que había en el corazón de ese hombre, porque le nació ¿cómo? Ay no, pero no todos a la vez, que me aturden. ¿Cómo le nació? Voluntariamente. ¿Cómo le nació a Abel ofrecer el primogénito de sus corderos y de lo más gordo de ellos? ¿Cómo le nació? Voluntariamente. No había una ley. Su papá Adán no le había dicho, hijo, ofrézcale a Dios. No, a él le nació voluntariamente. Y por causa de ello a Dios le agradó. A Dios le agrada cuando a ti voluntariamente te nace por el Espíritu de Dios ofrecer a Dios lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que en cambio la ofrenda de Caín no le agradó a Dios y que Caín se enojó.
Y usted ya sabe el desenlace de esa historia. Caín enojado mató a su hermano y todo lo demás. Pero le decía que Abel sienta un precedente y desencadena bendición para él y también un estatus de honor. Porque en el libro o en la carta mejor de Hebreos capítulo 11 versículo 4 dice la escritura que la ofrenda de Abel alcanzó un testimonio tan grande delante de Dios que aunque Abel está ahora muerto o duerme como dice la palabra, su ofrenda todavía habla por él. Imagínese, trascendió el acto de Abel porque nació otra vez voluntariamente. No había ley. Le nació voluntariamente y lo que él hace trasciende, hermano, porque cuando nosotros damos de manera voluntaria, ofreciéndole a Dios lo mejor de lo mejor que podamos ofrecerle, no piense, ay, esto lo doy ahí, como no, quien le da a Dios lo que sobra, hermano, pues también así va a cosechar lo que le sobró al almacén. No quería esa ropa, pero no había más y le tocó quedarse con ella. No quería ese empleo, pero no había más y le tocó conformar. Siempre va a ser lo mismo, porque de acuerdo a la semilla, dice la palabra, cada semilla se reproduce según su ¿qué? Su género. Y si le da a Dios lo que le sobra, pues siempre va a recoger lo que sobra en toda parte. Pero si la persona le da a Dios no solo lo primero, sino lo mejor de lo primero, siempre los mejores puestos será para usted. Dígame amén. La mejor ropa será para usted, la mejor casa será para usted, el mejor auto será para usted. ¿Cuántos dicen amén? El mejor negocio será para usted. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted pone un precedente, hermano. Usted sienta un precedente y Dios, hermano, dice en su palabra: yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. La Biblia dice de Caín que era un impío. La Biblia dice de Caín que era un sanguinario. La Biblia dice de Caín que era un asesino. Pero la Biblia dice de Abel que alcanzó un honor tan grande que aunque él duerme en el Señor, su ofrenda todavía habla por él. O sea, eso llegó al corazón de Dios, hermano. Y qué rico cuando usted y yo alegramos el corazón de Dios. Gloria al Señor. Ahora, después de esto que nace de manera voluntaria, a Dios le agradó tanto que lo volvió una ley. A Dios le gustó tanto lo que había hecho Abel, que ya después se aparece en el libro de Deuteronomio, si usted me acompaña, el capítulo 26, que ahora sí se vuelve una ley. Deuteronomio capítulo 26. Qué rico como suenan las hojas de la Biblia por ahí. Todo el mundo buscando ahí, qué bien. Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 en adelante, dice la escritura: cuando hayas entrado, está hablando Dios a través de Moisés, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de la primicia de todos tus frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da, y la pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy que el Señor tu Dios, declaro hoy al Señor tu Dios que he entrado a la tierra que juró el Señor a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante del Señor tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción y nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Señor, y lo dejarás delante del altar del Señor tu Dios, delante del Señor tu Dios. Y dice: y adorarás delante del Señor tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que el Señor tu Dios
te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. ¿Cuántos dicen amén? Dios sienta también un precedente a través de su palabra como una ley para su pueblo. Y le dice a través de Moisés: prepárense. Y mire que el pueblo no había entrado todavía en la tierra, porque todas las leyes que el Señor le dio, la gran mayoría de ellas a su pueblo, se las dio antes de ingresar a esa tierra prometida. Antes de ingresar a aquella tierra en donde ellos lo único que tenían que llegar a hacer era pelear contra aquella gente y empezar a recibir de los frutos de esa tierra, porque era una tierra tan fructífera, era una tierra tan buena, que todo lo que ellos sembrasen en ella iban a cosechar, porque Dios se lo había prometido. Dios les prometió que echaría a aquellos que habitaban en aquella tierra para que sus hijos tomaran posesión de aquella, porque hay una promesa que declara en la Escritura que Dios al hombre que no le agrada le ha dado, dice la palabra, el trabajo de acumular riquezas para dársela al hombre que le agrada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos hombres y mujeres de Dios hay en este lugar que el Señor le agrada? Amén. Somos el pueblo del cual Dios se siente agradado. Y así como le pasó a Israel, que Dios puso que esa tierra fructífera fuera labrada por otros hombres para luego desterrar a aquellos y poner ahí a su pueblo, así Dios está esperando de que nosotros vayamos y tomemos posesión de cosas que Él ya predestinó, que Él ya en su sabiduría tiene preparadas para los que le aman a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le está hablando a su pueblo: antes de que entres en aquella tierra, quiero decirte una cosa. Cuando vayas a entrar, cuando ya estés habitando, le dice el Señor a través de su pueblo, vas a tomar de lo primero que coseches de esa tierra, de las primeras crías que te den los animales de esa tierra, de lo primero que tú puedas tener, y lo vas a traer al lugar que el Señor hubiese escogido. Con esto encontramos ahí en la palabra de Dios que primero hay una preparación de parte de Dios para su pueblo, y nosotros nos estamos preparando a través de este mensaje para el 30. ¿Cuántos dicen amén? Pero también Dios dice el lugar. En el versículo 2 dice: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que el Señor tu Dios escogiere. Las primicias, hermano, no son limosnas. Las primicias, porque a alguna persona le pasa de pronto con la primicia lo mismo que le pasa con el diezmo. Y es que algunos dicen: si yo voy a llevar el diezmo allá para la iglesia, pues mejor cojo el diezmo y lo reparto para los niños pobres, compro unos mercados, le ayudo a la gente que me rodea. Pues en una oportunidad al Señor le preguntaron: ¿es lícito dar tributo al César? Y él tomó una moneda y dijo: ¿de quién es la inscripción? ¿De quién es la cara de que está aquí? Ah, que del César. Ok, entonces dele al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Si usted no puede tomar el dinero que es para una persona, para pagar una deuda, para cumplir con un compromiso financiero, porque usted dice ese dinero es para ello, pues lo mismo pasa con el diezmo, y en este caso lo mismo pasa con la primicia. ¿Es para quién? Para Dios. ¿Y a dónde debo llevarlo? A la casa de Dios. Clarito en la palabra. La limosna, como le decía, se hacía fuera de las puertas del templo. Usted encuentra que en Hechos capítulo 3 verso 1 y 2 habla de que Pedro y Juan iban a la hora tercera de la oración, y que ponían un hombre paralítico a la puerta de la iglesia para que los que pasaran le dieran ¿qué? Limosna. Usted no ve en la escritura que las limosnas se recogieran en el templo. Las limosnas eran fuera del templo. Usted ve a Cornelio que daba muchas limosnas y le hacía bien a la gente de su tiempo. Usted puede hacer obra social, y si lo puede hacer, hágalo. Usted le puede ayudar al pobre, y la Biblia dice que cuando le ayudas al pobre es como si le prestaras al Señor. Usted puede ayudarle a la viuda, usted puede amparar a los suyos, usted puede dar de su dinero y de los bienes que Dios le ha dado a la gente que Dios ponga en su corazón a hacerlo. Pero hay un dinero que no se le puede dar a nadie más, ni se puede llevar a ningún otro lugar, porque es un dinero sagrado que se constituye en primicia para el Señor nuestro Dios. Y no se puede llevar a otro lugar más que a la casa del Señor. Y así Dios lo estableció en su palabra. Ahora, en Éxodo capítulo 34 versículo 26 rectifica el lugar donde nosotros debemos llevarlo. Simplemente tome la cita bíblica por cuestión de tiempo. Éxodo 34, 26. Ahora,
¿Cuándo era el tiempo de entregar las primicias? Sin perder Deuteronomio 26, acompáñeme a Números capítulo 28, versículo 26. Una cuadra más atrás, es decir, un libro anterior a Deuteronomio, usted encuentra Números capítulo 28, versículo 26. Ya vimos cuál es el lugar para llevar la primicia. ¿Dónde es el lugar para llevar la primicia? Ok, muy bien, en el templo. Ahora el tiempo en que se tenía que ofrecer la primicia. Números capítulo 28, versículo 26. ¿Cuántos llegamos? Dice: además, el día de la primicia, cuando presentes ofrenda nueva delante en vuestras semanas, tendréis santa convocatoria, ninguna obra de siervo haréis. Dice el día de las primicias, porque Israel celebraba 3 fiestas grandes, y dentro de esas 3 grandes celebraciones tenían otras cuantas celebraciones más. Y una de esas grandes celebraciones era la fiesta de las primicias. Una vez al año se presentaba al pueblo y traía sus primicias delante de Dios, de todo lo que el Señor le hubiera dado en el primer mes de ese año. Eso se estableció como ley a nivel oficial. Todo el país de Israel se volcaba en esa fiesta de las primicias, y una vez al año ofrecían sus primicias delante de Dios. Pero también el tiempo fue marcado de acuerdo a la palabra del Señor, según como fueran las cosechas. Es decir, si, un ejemplo, la celebración del día de primicia fuera para el tercer mes, pero en el primer mes ellos hubiesen cosechado, ellos hubieran tenido una gran cosecha de una siembra que hubiesen hecho, ellos debían tomar esa cosecha, lo primero de esa cosecha, y llevarlo a la casa del Señor. Es decir, se estableció como un día oficial para todo el pueblo de Israel, pero cada israelita, según como fuera cosechando, daba una primicia para el Señor. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender?